Hola, hola, bienvenidos a todas y todos una vez más conmigo, y a las nuevas les invito a suscribirse, así lo ven suficiente, ¿verdad? Para que tengan notificaciones cada vez de subir un nuevo video. Acá les dejo este suétercito en puntos bastante básicos, en la parte del cuello, la manga y en la parte de abajo la misma puntada y todo lo demás caladito. Se puede cerrar también, que queda demasiado bonito de las dos maneras, en mi opinión, ¿verdad? Porque yo la hice. Bueno, saluditos y con esto comenzamos. Bueno, hola y bienvenidas y saludos para todos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer ese suétercito, blusita, como le quieran llamar, de manguita 3/4. O sea, no es manga larga, larga. Eso ustedes deciden. Si lo hacen bien, bien larga, la puntada se repite una y otra vez. Esta puntada es muy básica. Esta puntadita de acá, de la parte de los motivos, es bastante básica. Si ustedes saben hacer punto alto, cadenita, punto deslizado y así, estamos muy, muy, muy bien, ¿verdad? Bueno, para esto vamos a necesitar 6 botones en mi caso, porque son bastante grandes. Vamos a necesitar marcadores, que son muy importantes, o alguna cosita que le pueda ir marcando, más que todo para cuando hagamos la parte de cuando lleguemos al bajo de sisa. Bien, entonces bueno, ese suétercito lo comenzamos desde el cuello hacia abajo, todo en un solo hilo. Nos vamos acá y volvemos a subir haciendo la parte de los botoncitos en punto bajo y punto medio alto, también, si lo saben hacer, que son son los puntos que están dentro de los puntos básicos. Bueno, con este suétercito comenzamos así de rápido. Vamos a ver cómo me va, porque por más rápido que uno quiera hacerlo, siempre el video se le hace largo. Vamos a comenzar midiendo el contorno de cuello, ¿verdad? Contorno de cuello, pero dejándolo así, con amabilidad, no así, porque la puntada reduce. Eso si ustedes lo quieren poner botoncito o zipper hasta acá, ¿verdad? Todo acá. Entonces, en el caso de la muñeca 16, 17, en mi caso 35, contorno de cuello 35 centímetros. Bien, pero hay que dejar un poquito más. Aparte de eso, unas cadenitas más, porque la puntada va en un orden y es múltiplos de 6. ¿Ve? Múltiplos de 6, ya les explico. Bueno, tomamos, hacemos el eslaboncito acá y ya comenzamos a hacer cadenitas. Esas para las niñas que están ahí, las seguidoras que están allá muy principiantes, ¿verdad? Comenzamos así a hacer las cadenitas. De acá en adelante es que contamos. De acá en adelante contamos. En este caso aquí hay 1, 2, 3. Bien. 4, 5, 6. Entonces, para que ustedes no se les vaya, vamos a dejar acá 6. Ponemos la uñita y comenzamos a hacer 6 más. Y así nos vamos hasta que ustedes se lo pongan en el cuellito y lo sientan cómodo o lo miden, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así. 6, 6, 6, 6. Bien, pero eso sí, este hilo es para un grosor de 2.5. Para un ganchito 2.5, ¿verdad? Siempre lo ponemos así, que nos cubre el hilo y que esté bien. Bueno, ahora, siempre me preguntan eso. Ustedes, si quieren hacerlo de hilito de 1 milímetro, ganchito de 1, 1.5. Este es el que estoy haciendo. Este es el del suéter. Este es el del suéter. En él he gastado 690 gramos en este suéter. Disculpe que no les dije antes. 690 gramos de hilo pabilo. En algunas partes no lo consiguen, pero pueden usar, por ejemplo, Sinfonía, que viene siendo similar menos el costo, porque este es mercerizado, procesado y aumentos en costos, ¿verdad? Este es de marca Omega y se encuentra en muchos países. Pueden usar estambre si lo quieren más calientito. Este de gatito, pueden usar el que ustedes quieran. En realidad, pueden usar de Primor, como el Primer Amor, Fiesta. Este es Fiesta, muy bonito, también de marca Omega, de volumen 3. No importa, no hay problema cuál sea el que usted quiera usar. De 1, 2,5, 3,5 o este gigante que es de 4, el estambre. Y es calientito. Bien, sí, entonces, no importa, usted mide el cuellito y lo ajusta así como le indiqué. Eso sí,
Este y este, se los voy a separar un poquito más. Este y este otro me dejan 12 puntitos más, 12 cadenitas más. Bien, en estos dos. Y en estos más gruesitos, 6 más. Para llevar siempre el orden de la puntada. Bien, ¿por qué? Porque el suétercito, esta puntada reduce. ¿Ve? Si lo llevamos en la cinturita, esta puntadita reduce. Esta puntada se reduce. En la cintura nos queda bien porque nos ajusta la cinturita. Bueno, entonces para esto necesitamos 6 botoncitos o 12 o los que ustedes quieran. Eso es gusto de ustedes si quieren ponerle más pequeñitos. Necesitamos marcadores. Necesitamos aguja de coser. Hilo del mismo color si ustedes lo quieren. Y sí, eso es a lo que me refiero cuando la puntada se recoge, ¿ve? Entonces cuando ustedes ya terminan las cadenitas o ya comienzan con la puntadita y se lo ponen en el cuello y lo sienten como ajustado, usted dice, uy, no me va a quedar, ¿ve? Esa es la parte que les estoy indicando que me dejen un poquito más. Ahora, si lo quieren exactamente como usted lo vio en la foto y como se los estoy mostrando acá, así, entonces lo dejan a la medida. No me le agregan los puntos de más. Múltiplos de 6 más 1. Bien, entonces continuamos con esto. Acá les muestro la puntadita, es bastante rápida. Consiste en comenzar con algunos aumentos acá en orden y después ya no más. Bien, y ahí lo van adaptando hasta llegar al bajo de sisa y comenzar con la parte de las manguitas. Bueno, entonces, ya estando en la cantidad de cadenitas y la medida que ustedes se sienten bien, ya estando ahí, tenemos que agregar 3 cadenas más, que es lo que sube un punto alto. 3 cadenas más. Acá donde tengo la uña, vamos a regresarnos y acá vamos a comenzar a hacer punto alto. Vea que hasta acá es puntos muy básicos. No vamos a ver puntos muy difíciles en ninguna parte del suéter. Bueno, entonces acá nos vamos punto a punto en punto alto. Para hacer el punto alto en relieve necesitamos la primera hilera de punto alto normal. Bien, tan simple como esto. Que a veces dicen que para medio o medio alto o algo así, no. Este suéter, si ustedes ponen atención, lo llevan. ¿Ven? Lazamos el hilo y nos vamos uno a uno. Traemos el hilo y sacamos una vez, 2 veces. Bien. De esta manera nos vamos hasta terminar toda la hilera. Bueno, acá he terminado, pero quiero en esta última acá que se ha contado, vamos a hacer el último punto y así nos queda cuadradito. Entonces acá hacemos el último punto, pero un detallito acá, recuerde que puse la uña y agregué 3 cadenitas. Bueno, las 3 cadenitas se cuenta como un punto. Bien, entonces le quería agregar este de más acá también para que quede uno de este lado de más y uno de este lado de más. De todas maneras lo vamos a necesitar para cuando hacemos el borde en punto bajito. Viene un bordecito de punto bajito. Al final, toda la hilera, toda la parte de donde van los botoncitos o el zipper, lo que le quieran poner. Entonces necesitamos un puntito de más para que se vaya quedando parejito. Bien, entonces allá nos queda uno de más acá y uno de más acá. Bien, para llevar las cuentas claras. Entonces ahora subimos 1, 2, 3 cadenas, damos vuelta al tejido y acá vamos a hacer esto, los puntos altos en relieve. Ya casi se los muestro en el papelito. Este lo vamos a dejar así. Este, nos vamos acá, vamos a usar el segundo puntito, acá. Y traemos el hilo y hacemos un punto alto. ¿Sí? Lazamos el hilo, volvemos en este otro por el frente. Eso se llama punto alto en relieve por el frente.
Bien, punto alto en relieve por el frente. Ahora lazamos el hilo y vamos a hacer lo mismo, pero dejando el punto alto por detrás. ¿Ve? Vamos a volver a repetir acá, por detrás. 2 por detrás, 2 por el frente, 2 por detrás y ahora por el frente. Por eso esos van en pares. Entonces la puntada, el número que les di, sirven para las dos cosas. Para que nos queden en par y a la vez para la puntada que sigue a continuación después del cuello, ¿verdad? Entonces así nos vamos. Bueno, muy bien. Acá he terminado la hilera y acá tengo 2 puntos de más. Pero recuerden que habíamos dejado un punto de sobra, ¿verdad? De cada lado. Entonces termino con 2 puntos altos en relieve acá y me quedan las cadenitas. ¿Recuerdan? En esas cadenitas vamos a hacer un punto alto normal. Acá en la esquinita, un punto alto normal. Ningún relieve ni por el frente ni por detrás. Bien. Ahora subimos 1, 2, 3 cadenas. Volteamos el tejido y vamos a hacer lo mismo. No vamos a usar estos, ¿verdad? Estos de acá no. Estos no son en relieve, ni esta cadena tampoco. Vamos a usar estos. De nuevo. De nuevo. Bien. Los dos que nos ha quedado por el frente, lo volvemos a usar. Los dos que nos ha quedado por detrás, acá, lo volvemos a usar. Los volvemos a usar. Esto es todo. Acá. Frente. Ahora está más fácil. Ve, todos los del frente por el frente y los detrás por detrás. Frente por el frente y los detrás por detrás. Entonces, para poder hacer los de relieve tenemos que hacer una primera hilera de punto alto normal. Después venimos, ve, acá se los puse en colorcito. 2 por el frente, cuando tienen este símbolo así, 2 por el frente, 2 por detrás, 2 por el frente, 2 por detrás. Y así toda la hilera. Bueno, acá vuelve ya la tercera acá. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a hacer este alto en relieve. Último acá. Y encima de esta cadenita, hacemos un punto alto normal. No en relieve, sino un punto alto normal. Que me vaya quedando un bordecito, no en relieve. Ahora 1, 2, 3, volteamos el tejido y volvemos a repetir lo mismo, no acá, no en esta, sino en los que ya están en relieve. Bien, en los que ya están en relieve. Los que están por el frente y los que están por detrás. Bien, ya eso sí lo repetimos varias veces, las veces que ustedes deseen, el alto del cuello. Bien, y ya después continuamos con la puntadita. Así nos vamos. Termino acá con un punto no en relieve, sino normal. Ahora, voy a subir 2 cadenitas nada más y nos vamos a ir en punto medio alto, 1 a 1. Sí, punto medio alto, 1 a 1. Muy bien. Este es el punto medio alto, se los vuelvo a repetir. Este es el punto medio alto. Lazamos el ganchito, ¿sí? Entramos, pero sacamos directo. Bien. Entonces así nos vamos toda la hilera y ya venimos con la puntada caladita. Bien. Bueno, ya regreso, no se me vayan. Bueno, acá les he terminado la hilera de punto medio alto y ya vamos a comenzar con la puntadita. Bien, entonces, bueno, acá termino en el último puntito. En el último puntito con un punto medio alto. Y hacemos 2 cadenitas. Volteamos el tejido y
comenzamos la puntadita que les voy a indicar. Este punto que está debajo de la cadena no lo vamos a contar. Bien, eso está debajo de la cadena. Ahora, vamos a contar este que sigue acá, este punto libre, 1, 2 y en el que dice 3. Ya hicimos 2 cadenas, ¿verdad? Bueno, ahora 2 cadenas de nuevo. Si les gusta el 2, ese es perfecto. Y vamos de nuevo en el mismo punto. Bien, ahora 2 cadenas, avanzamos 2, no el que está ocupado acá. Avanzamos 1, 2 y en el que dice 3, vamos y hacemos un punto bajo. Bien, ahora 1, 2, ve qué bonito, solo 2, 2, 2, 2. Ahora sí, lazamos el ganchito y avanzamos 1, 2 y en el que dice 3, un punto alto, 2 cadenas y en el mismo punto, un punto alto. Bien, de esta forma nos vamos a ir. Ahora 1, 2 cadenas, avanzamos 2 puntitos y acá hacemos otra vez el punto bajo. 1, 2 cadenas, lazamos el hilo, avanzamos 2 y en el que dice 3 volvemos a hacer la V. Bien, de esta manera nos vamos. Acá se los repito un momentito. El punto que está debajo de la cadena no se cuenta. Bien, este no se cuenta. Avanzamos 2 puntitos y hacemos la V. Pero subiendo con 2 cadenas, que es la parte moradita, ¿verdad? 2 cadenas de división haciendo otro punto alto en el mismo punto. Avanzamos 2 puntos y en el que dice 3 hacemos un punto bajo pero con 2 cadenitas. 2 cadenitas, avanzamos 2, 2, 2, siempre 2 y en el que dice 3 ponemos el puntito. Bueno, acá se los pongo de nuevo y siempre checamos, revisamos que todo lleve el orden, ¿verdad? Perfecto no hay nada, pero que por lo menos quede lo más parejito posible porque todo lleva un orden. Bueno, entonces terminamos acá con 2 cadenitas, avanzamos 2 puntos y en el que dice 3 hacemos un punto bajo. A cómo comenzamos, de la manera que comenzamos, acá dejando 2 espacios, así terminamos. Bien, la V y dejando 2 espacios. Ahora, 1, 2, 3, 4. Acá le voy a hacer, es que acá como es parejo, lo voy a llevar en punto alto las hojitas, sí. Pero acá, como estamos en un ángulo hacia abajo, entonces necesito para que vaya quedando parejito, subir con 4. Bien, necesitamos subir con 4. Ahora, lazamos el hilo, bien, y nos vamos a la V. Y hacemos esto. Sacamos una vez, lazamos el hilo, sacamos una vez, lazamos el hilo, sacamos una vez como si fuese un punto alto pero sin salir totalmente. Acá, sin contar esta partecita, teniendo acá los 3 eslaboncitos, vamos a cerrar juntos. Bien, cerramos juntos y ahora los separamos por 2 cadenitas. 2 cadenitas, lazamos el hilo y volvemos a repetir lo mismo. Sacamos una vez, ¿ve? Lazamos el hilo, traemos, sacamos una vez, lazamos el hilo, traemos, sacamos una vez. Tenemos acá los 3 eslaboncitos más el eslabón del tejido, sacamos junto. 1, 2 cadenas y volvemos a repetir esto. Sacamos junto una vez. Ya está, ¿verdad? La segunda, perdón, y la tercera. Ahora sacamos juntos. Bien, ya acá tenemos estas 3. Ahora, de V a V, acá no vamos a hacer nada. En esta parte no vamos a hacer nada. De V a V, de ramita a ramita, vamos a separarlo por una cadenita. Lazamos el hilo y nos vamos de nuevo a esta. Bien, esto es, de eso se trata esta segunda hilera. Yo lo voy a contar desde acá. Ya acá está bien.
pero desde acá en adelante se los voy a contar así, para llevar en orden. Ya hicimos la primera, acá llevamos la segunda y así nos vamos. Acá tenemos 3, cerramos y hacemos 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Tenemos 3, 2 cadenitas de separación y volvemos a repetir. Cerramos cuando tenemos las 3 por 3, tenemos los 9 puntos acá. Hacemos una cadenita de separación y volvemos a la siguiente. Hola, hola. Bueno, acá lo termino y vamos a lazar el hilo doble vez. ¿Por qué? Porque tenemos que emparejar desde acá hasta acá. Entonces un punto doble alto que lo cerramos así. Vamos a tomar acá 2 hilitos para que nos quede más firme. Sacamos una vez, 2 y 3. Bien, recuerde que subimos con 4 cadenas acá. Que le subí con 4 cadenas para que me quede parejito. Bien, para que me quede parejito y quede esta parte de arriba correcto. Bueno, entonces ahora aquí hacemos 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Sí, volteamos el tejido. 3 cadenas equivalen a un punto alto. Pero hacemos una de más, que es una cadena para separar. Bien, lazamos el hilo y nos vamos en este primero. Vamos a usar todas los espaciecitos, todos estos espaciecitos. Bien, entonces entramos acá de primero, hacemos un punto alto, una cadena, lazamos el hilo y nos vamos al próximo y hacemos un punto alto, una cadena, nos vamos acá y hacemos un punto alto. Todos van a llevar punto alto, una cadena, nos vamos acá, un punto alto, una cadena, nos vamos acá y así sucesivamente cada uno de estos espaciecitos. Cada uno de ellos van a ir ocupados de esa manera. Bien, bueno, acá hasta el momento nos está quedando cuadradito. Bien, pero ya vamos a venir con un aumento y comienza a hacerse así. Ok, acá subimos con 3 y una cadena de separación, en total serían 4 y acá vamos a terminar similar. Pero como estamos terminando, entonces hacemos acá una cadena después de este punto, ¿verdad? Y hacemos en este puntito que nos queda acá, cuando subimos estas, para que quede cuadradito. Bien, ahora 1, 2, 3 cadenas y de una vez en este acá, en el que sigue, vamos a hacer 2 puntos altos. 2 puntos altos. No vamos a hacer cadenas de separación en esta parte. Bien, de una vez, el punto que subimos, que estamos haciendo el cuadradito, ¿verdad? Acá la parte donde van los botoncitos. Y 2 puntos acá en este punto. Ahora, encima de este punto, un punto alto. Ahora, dentro del cuadrito, vea qué fácil, vea qué fácil que se los estoy poniendo. Dentro del cuadrito, 2 puntos altos. Dentro de cada cuadrito, 2 puntos altos. Encima del punto, un punto alto. Dentro de la cajita, 2 puntos altos. ¿Ven? Bueno, ya he terminado la vueltita de aumentos, el primer aumento y el más importante en mi opinión. Entonces, bueno, acá terminamos en el último punto con un punto alto. Recuerden, 2 adentro y 1 encima. Y esta cadenita que está acá, la vamos a usar, pero vamos a usar dos espacios. No vamos a usar así como uno, que a veces se queda como más debilillo, como un poco débil. Entonces vamos a usar así el punto para que nos quede parejito. Bien, ahora hacemos 2 cadenas y volvemos a comenzar la puntada que la de inicio, ¿verdad? Las que les había dicho. Esto no se va a variar. Esto acá, de acá a acá, o sea, las V's y esta de las ramitas no se va a variar. Lo que se va a variar es la parte de cantidad de aumentos que
que vamos a llevar. Entonces, lazamos el hilo, recuerden, no hacemos en este, sino que contamos 1, 2, perdón, no contamos este que está debajo. Avanzamos 1, 2 y en el que dice 3 hacemos un punto alto. 2 cadenas. Se lo voy a repetir acá un momentito. Y de nuevo, 2 cadenas, perdón, 2 cadenas, un punto alto en el mismo lugar. 2 cadenas, ahora avanzamos 1, 2 y en el que dice 3, un punto bajo. 2 cadenas, avanzamos 1, 2 en el que dice 3, un punto alto, 2 cadenas y en el mismo punto un punto alto. Bueno, ya acá le he dado la vuelta, he terminado, perdón, la hilera de las V's, ¿verdad? Eso se va a volver a repetir. Esta parte se va a volver a repetir como se los indiqué antes. Entonces acá terminamos y subimos igual, ¿verdad? 2 antes, al igual que cuando iniciamos. 2. Entonces acá levantamos 1, 2, 3 cadenitas. Perdón, 4 cadenitas. Recuerden que eran 4 cadenitas. Lazamos el hilo y ya entramos acá y repetimos lo mismo que les había indicado antes, ¿verdad? 3 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenas de separación y volvemos a repetir. 3 puntos altos, ahora una cadena de separación de uno al otro. Bien, y acá volvemos a repetir. Ya esta la vimos y esto no se va a variar en ninguna vuelta. Lo que vamos a tener variación es en la cantidad de aumentos en esta partecita. Bien, entonces volvemos a repetir esto mismo acá, toda la hilera. Bien, y cuando llegamos acá hacemos un punto doble alto. Bueno, acá termino esta hilera de conchitas. Recuerden que comenzamos con 4 cadenas, entonces acá es un punto doble alto. Bien, así, para que nos quede parejo de esta parte y a la vez también de la parte de donde van los botoncitos, si le van a poner botoncitos, si ustedes lo quieren así. Bueno, acá levantamos, volvemos a repetir, acá tengo 4 cadenas, recuerden, porque 3 cadenas que equivale a un punto alto y 1 de separación. Y ahora volvemos a repetir esta parte. Esta parte se va a repetir siempre lo mismo. Lo que varía es la parte de los aumentos. Ya cuando venimos con los aumentos, ahora la segunda hilera de aumentos viene distinta que esta. Viene un poco menos. Bueno, entonces continuamos así. Bueno, vea cómo se va viendo ya la cantidad de aumentos que ya estamos teniendo, Si le emparejamos así, se surce acá, o si le hacemos así, ya se va viendo el aumento. Bueno, ahora vamos en la segunda parte de aumentos, en la segunda hilera de aumentos. Entonces, siempre una cadenita acá, terminamos en el último puntito acá, para que nos quede parejito, ¿sí? Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas, volteamos el tejido y entramos en este. ¿Sí? Vamos a hacer un punto acá, vamos a hacer un punto encima del punto alto, ahí, y en el que sigue, no en esta cajita, sino en el que sigue, vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 2 puntos en la misma cajita y continuamos rellenando. Estos puntos siempre van rellenitos, ¿verdad? Estos puntos siempre van con punto encima. Ahora, en la próxima cajita, después de la caja de aumentos, vamos a hacer un punto y en este otro. Bien, entonces para que lo recuerden, acá vamos a hacer aumento de nuevo. Vamos a hacer así, de cajita por medio, para que no se les olvide. Una cajita no, una cajita sí. Una cajita no, una cajita sí. Bien, bueno. Ya acá, ¿ve? Ya acá tenemos el segundo aumento. Y ya ahí va teniendo tomando su forma. Bueno, acá hacemos el último punto porque estamos encima de este puntito. Entonces avanzamos un poquito y lo dejamos parejito.
Ahora recuerden, dos cadenas, volteamos el tejido y en esta parte siempre se va a repetir. Lazamos el hilo, no contamos este primer punto, sino que este, y en el que dice 3, ¿verdad? En este. Avanzamos este punto y en el que dice 3, hacemos una V. Dos cadenitas de separación, perdón, y volvemos a comenzar lo mismo. Acá. Dos cadenitas, saltamos 2 y el que dice 3, un punto bajo. Dos cadenitas, saltamos 2, perdón, sí, saltamos 2 y en el que dice 3 hacemos un punto alto de nuevo, dos cadenitas y así nos... Bueno, ya esta partecita ustedes la saben, ¿verdad? Ya terminó acá, entonces hacemos dos cadenas, un punto bajo, o sea, saltamos dos puntitos, en el que dice 3 hacemos un punto bajo, en este caso hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, volteamos el tejido y comenzamos de nuevo las mismas ramitas, ¿verdad? Conchitas, ramitas, hojitas, como le quieran llamar. Así que, bueno, dos de separación, va del mismo modo. Bien, una cadena de separación y saltamos a la próxima. Acá se los hago más rápido porque ya esta partecita la he explicado lento. Bien, entonces de esta manera continuamos. Así. Recuerden subir con 4 cadenas y terminar con punto doble alto en esta hilera. Bueno, acá les quiero repetir un poquito, no les quiero dejar botaditos acá. Entonces recuerden, doble punto, punto doble alto o vareta doble, como le dicen en algunos países. Ahora hacemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ve? Y comenzamos con esta puntadita. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. Bien, les recuerdo así un poquitín para que no regresen el video y así nos vamos. Una cadena, un punto alto en cada partecita de estas. Bien. Bueno, acá les termino esta hilera, ¿verdad? Ya vamos por la tercera hilera de aumentos. Entonces acá una cadena de más, una cadenita de más y nos vamos acá y hacemos un punto alto para dejarlo parejito. Ahora subimos 1, 2, 3 cadenitas, volteamos el tejido y vamos a hacer acá un punto alto y vamos a volver a repetir este. Bien, un punto alto en el que sigue y acá vamos a hacer el aumento. Bien, vamos a volver a repetir esa hilera de aumento. Vamos a repetir esta hilera de aumento y esta partecita de nuevo acá. Entonces nos vamos así, de caja por medio me hacen un aumento. Bien, en este uno solito, uno normal acá encima del otro y ahora acá volvemos a repetir el aumento de cajita por medio. Bien, entonces así nos vamos. Bueno, terminé la parte del aumento, ¿verdad? Terminamos, hice esta partecita acá y ahora vamos con aumento de nuevo, lo mismo que acá, pero para recordárselos un momentito. Entonces subimos con 3 cadenas, en este caso acá tengo dos cadenitas, volteamos el tejido y nos vamos en este. Vamos a hacer estas 3 partes de aumento acá, no el primero, ¿verdad? De aumento, sino este, 2 y 3 de 1 por medio. Bien, entonces en este hacemos 2. Ya esta parte creo que le ha quedado claro, ¿verdad? De las partes de aumento. Entonces en esta cajita hacemos 1 acá normal y en este vamos a hacer 2. ¿Verdad? Lo mismo que abajo y acá 1. Bien,
Entonces, acá 2, acá 1 y acá 2, de 1 por medio. Bien. Bueno, vea que bien se ve, ya bastante, con bastantes aumentos. Bien, no vamos a hacer más hasta llegar al bajo de sisa. Acá subimos normal, 3 cadenitas, damos vuelta al tejido y vamos a ir sin aumentos en este caso. Ya vamos a ir así, sin aumentos. Uno adentro, uno encima, siempre, siempre. Uno dentro, uno encima, uno dentro y uno encima. Bien, esto es todo. Ya acá no vamos a hacer aumentos. Uno nada más en cada cajita. Bien, uno en cada cajita. Lo vamos a hacer más lento para los que no me pueden entender. Acá solo uno, en el próximo uno y en esta solamente uno. Bien, entonces así continuamos y ya voy a continuar el tejido como les indiqué hasta cumplir el bajo de sisa, que es esta partecita acá. Ya le puse vestido a la muñeca. Esta partecita de acá a acá, de donde comenzamos la parte de la manguita. Bien, bueno, mis corazones, le he repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos. Bien, los que hicimos en aumentos y le agregué 3 más. Cuando ya venía por acá, me lo medí y me sentía bien, pero un poco ajustado, entonces le agregué un motivo más para que me quede como más comodito. Y eso es asunto de ustedes, cómo lo quieran tener, ¿verdad? Si muy ajustado el cuerpito o un poquito más sueltito. Bien, vamos a ver un poquito de matemática. Por favor, no se me cierren los ojitos y me ponen atención. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a medir todo el tejido, ¿verdad? Vamos a medir todo el tejido. Todo. Con cuidadito, relajado. No vamos a hacer esto. Esto no. Vamos a dejar el tejido relajado y vamos a medir con cuidado todo el tejido. Bien, ¿por qué se los tengo adelantado? Porque el video se me hace muy largo. Bueno, en total todo el tejido, no estamos midiendo la parte de arriba, sino todo el borde acá, la última parte, es 127. Vea qué fácil si ustedes aprenden esta fórmula para las nuevas, porque ya las que saben, pero para las nuevas más que todo y siempre les va a funcionar muy bien. Bien, 127 tenemos en total, ¿verdad? Todo el tejido. Estos 127 los tengo acá, ¿lo ven? 127 dividido entre 3. Dice que es 42.3333, un montón de 3. Entonces, este resultado lo dejamos para la espalda. El resultado de la división, el primer resultado, 42 centímetros en centímetros para la espalda y 42 para el frente. Pero como el frente está abierto, lo tenemos que separar en 2. Entonces el 42 lo volvemos a dividir en 2 y nos dice que es 21 un montón de puntitos, pero está bien. Entonces, de acá a acá, 21, de acá a acá, 21. Y en la parte de la espaldita, 42. Bien, porque está cerrado. Perfecto. Ahora para los bracitos nos queda bien. Para los bracitos era la misma fórmula como si fuese el frente. Bien, entonces ahora tomamos el 42 y lo dividimos entre 2. Sería 21. A lo mismo que hicimos en la parte de frente. Entonces, en realidad, solamente la parte de atrás es 42 y lo demás es 21, 21, 21. En este caso, cuando es totalmente cerrado, es diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar 21. Acá se los hice así para ponérselo en pantallita. Vamos a dejar 21 centímetros de este lado, 21 centímetros de este lado. Y acá para las manguitas también 21 centímetros. Y en la parte de la espalda, 42. Bien, ahí se los pongo. Ahora, muy bien. Muy bien. Ya esa parte la tenemos, ya me pusieron atención. Ahora vamos a corroborar desde esta marquita a esta marquita. ¿Ve? Tenemos 40.
Sí, tenemos 40. Pero 40 también del otro lado, entonces serían 80. ¿Me están escuchando, mis amores? Sí, 40 y 40 serían 80. Vea qué feo que está este 80 acá, entonces se los hice por acá. Esto es para saber cuántas cadenitas tenemos que hacer con certeza para regalar, para vender, para ustedes mismos, para que la prenda le quede bastante regular, por lo menos, no perfecta, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo de pecho, o usted, o la que se esté midiendo, 100, ¿verdad? Esta es la medida de su pecho, En este caso, mi es 100. Tengo esto de pecho y tengo 80 de tejido, que ya les dije, ¿verdad? 40 de este lado y 40 del otro serían 80. Muy bien, entonces estos 80, a estos 100 le quitamos 80 que ya tenemos de tejido. Muy bien, entonces a 100 le quitamos 80, serían 20. Números cerrados. Este 20 lo dividimos en 2 y serían 10. Estos son números cerrados que se hacen con la mente, pero se los pongo acá con lápiz para que les quede más claro. Entonces, estos 10 son en centímetros. 10 centímetros en cadenas. 10 centímetros en cadenas para un bracito y 10 centímetros en cadenas para el otro bracito. ¿Sí? Hola, hola, bienvenido. En mi pecho, en pulgadas, tengo 39. Y en tejido, en crochet, tengo 31.5. Entonces a 39.4 le quitamos 31.5, nos dice que es 7.9. Este 7.9 lo dividimos en 2. Dice que es 3.95, es 4. Es 4. Entonces 4 pulgadas en cadenas, ¿verdad? 4 inches and change. Bueno, entonces esto acá vamos a dejar 4 pulgadas en cadenas. Bien, acá es por eso se los pongo en pantallita. Y eso se lo dividí así todo para que a ver si nos queda bastante clarito. Así que con esto, mis amores, vamos a continuar. Entonces, vamos a darle vuelta al tejido porque ya los tenía marcaditos y esto me avanza el tiempo bastante rápido, que no es lo mismo que marcarlos ahí enfrente de ustedes. Entonces, teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos, ¿verdad? Al número 7 motivos, me regresé en esta hilera. ¿Por qué? Porque esta es la hilera con la que se puede jugar en aumentos. Otro detallito. Mientras voy haciendo la cadena, acá tengo que hacer 10 centímetros en cadenas para ir a la próxima marquita para las manguitas. 1, 2, 3 y así hasta llegar 10 centímetros. Bueno, le quiero hacer un poquito más para que la manguita me quede como más sueltita, ¿verdad? Pero la medida exacta, como se las di, para que le quede así como al cuerpo, las que les gusta la silueta así bien marcadita, 10 centímetros. En mi caso le voy a dejar 11. Un poquito más, para dejar un número cerrado, porque eran 16 cadenas y entonces quise hacer 20 cadenas aquí. Entonces 20 cadenas, ¿ok? Ahora, lazamos el hilo y nos vamos a la próxima marquita. Acá. En esta marquita comenzamos a hacer punto alto. Esto, como lo llevamos, como lo traje acá, de esta manera, igual lo vamos a continuar acá. Como les indiqué, si lo quieren hacer más hermoso, más sueltito, entonces hacen aumentos de una vez en esta hilera o en la próxima. Ustedes lo van calculando ahí y no tengan miedo de hacer aumentos. Siempre en esta hilera es con la que se puede jugar. Bien, entonces acá tenemos ya la manguita, perdón, la boca manga, ¿verdad? Todavía no tenemos la manga hecha. Bien, bueno, acá regreso de nuevo. Entonces ya tenemos esta parte y acá me fui en toda la parte de la espalda y ya tengo acá las 20 cadenitas. De cadenitas de este lado vamos y volvemos a hacer lo mismo. Ya acá terminando. Y entonces recuerden, lazamos el ganchito, ¿verdad? Y nos vamos a la marquita de una vez. Y hacemos un punto alto. El punto alto cuenta
como por 3 cadenitas, no por 3, cuenta como 3 cadenitas. Entonces ahí nos queda más holgadito la manguita, un poco mejor. Bueno, entonces así continuamos y ya lo demás venimos en un momentito, ¿ven? Para rellenar la parte de las cadenitas. Entonces así nos vamos ya. Bueno, ya cuando estamos en esta partecita corroboramos midiendo ya así las cadenitas, imaginando que ahí está el tejido y que nos queden bien acá la medida de nuestro pecho. Bien, 50, 50, 100 o 19 y 19 y medio, 39. Bueno, entonces ya estando ahí volvemos a comenzar. Ahora en este caso vamos con esta puntadita que ya ustedes la saben, ¿verdad? Subimos 2 cadenitas, después de esta lazamos el hilo, no contamos ese sino que sigue 1, 2 y en el que dice 3 comenzamos la puntadita que ya sabemos, ¿verdad? 2 cadenas y este mismo para recordarle, este mismo, y así nos vamos, y en las cadenitas vamos a hacer lo mismo, pero ya venimos para esa parte. Bien, bueno, en este orden nos estamos aproximando acá a las cadenitas. Entonces acá me toca hacer una V exactamente en el borde, pero vamos a tener que continuar sobre las cadenas porque no queda de otra. Bien, ya sea que para las mangas o para este lado tenía que quedar de esta manera. Entonces, bueno, ahora bajamos 2 cadenitas igual, ¿verdad? Igual, y contamos igual 1, 2, en el que dice 3 acá hacemos un punto bajo, 1, 2, lazamos el hilo y hacemos lo mismo. Es que es lo mismo como si fuesen los puntos. Entonces avanzamos 1, 2 y en la que dice 3 acá hacemos un punto alto, el punto en V, ¿ve? Un punto alto, y en el mismo punto lo mismo. Vamos a seguir la misma puntada, vamos a seguir lo mismo, pero dentro de las cadenitas. Bien, dentro de las cadenitas, y después avanzamos igual. No quiero que tengan nervios en esa parte, que como sale, sale, ¿verdad? Así que bueno, así continuamos. 2 cadenitas. Bueno, me vine igual que del otro lado. Bien, y acá me faltó un puntito. Entonces me lo vine, se lo quité más atrásito. ¿Ve? Acá no dejé 2 puntos, sino que 1. Y avancé igual. Porque ese caso les puede pasar a ustedes. Ya sea por la cantidad de cadenas que hicimos, o porque hicimos uno más por acá, o lo que sea. Entonces, o uno menos. Entonces, nos puede quedar variado ahí un poquito. Y no quiero que se estresen con esa parte ahí, que un punto no se va a notar. Entonces, 1, 2, y en el que dice 3, hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, volteamos el tejido y ya comenzamos lo mismo. Ya esta parte acá ustedes la saben, ya de esta hilera en adelante yo voy a continuar hasta llegar a la partecita de la cintura que yo quiero, ¿verdad? Ustedes deciden cuánto largo le hacen. Acá subimos con 4 por la altura y allá terminamos con un punto doble alto. Bien, cuando terminamos allá la hilera. Bueno, entonces sí, quiero continuar varios motivos hasta llegar a la parte que comenzamos con la misma puntadita del cuello en la parte de la cintura para que les quede ahí ajustadito. Bueno, acá me fui a como, ¿verdad? Todas las demás. Por sobre las manguitas acá, por la parte donde comienza, no la manguita, sino la parte de la bocamanga acá. Continué con esta, me regresé y así por 3 motivos más, quedando en esta misma parte que antes, así. ¿Por qué? Porque ya vamos a comenzar la partecita de la puntada elástica, como la del cuello, esta misma. Vamos a continuar con esta misma, pero solo les quiero recordar un poquito más. Entonces acá hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos vamos por el frente. Bien, el siguiente, 2 por el frente, 2 puntos altos en relieve por el frente y 2 puntos altos en relieve por detrás. Bien, esto es ya para indicar acá que ya estamos terminando con esa partecita. 2 por detrás, 2 por el frente.
2 por detrás, 2 por el frente. Bien, entonces así nos vamos exactamente como lo hicimos en la partecita del cuello. Bien, de esta manera. Bueno, acá he hecho 11 vueltitas, ¿eh? Lo mismo que hicimos en los cuellos, el mismo. Recuerda que dejamos acá una de más para la parte de los botones y una de más del otro lado. Bien, lo mismo acá, hice 11 vueltitas, una más que el cuello, pero eso es decisión de ustedes si lo quieren hacer de 20, de 30. Creo que más grande, más lucida, más bonita, ¿verdad? Pero siempre dejemos acá una más y una más de acá. Bueno, entonces, estando acá, ya vamos a comenzar con el bordecito de donde van los botones. Entonces terminamos acá con un último punto. Acá tengo los dos en relieve. Y terminamos acá con el último puntito de fuera. Bien, entonces siempre ya no vamos para acá, sino que vamos sobre el borde del tejido. Bien, entonces en un punto alto, en uno de los puntos altos, así, vamos a hacer uno en el centro y uno en la parte inicial del punto alto. Entonces vamos a hacer así, una cadena, entramos en el medio y hacemos esto. Eso se llama punto bajo. Y entramos acá en la parte inicial y acá volvemos a hacer punto bajo. Entramos en el centro, punto bajo, entramos en la pega y punto bajo. El centro, a veces acá cuesta un poquito entrar, pero sí pasa. Y otro en la parte de la peguita. Bien, de esta manera nos vamos. Recuerden siempre subir una cadenita para que nos quede la esquinita bonita. Bien, bueno, acá les llego en la última partecita. Entonces hacemos acá el último puntito bajo. Ahora volteamos el tejido y hacemos dos cadenitas, lazamos el hilo y no hacemos acá debajo, sino que la que sigue y nos vamos en punto medio alto. Así nos vamos a ir. Vamos en punto medio alto de nuevo toda la hilera. Bueno, voy a dejar los botones del lado derecho. Eso es a gusto de ustedes si lo quieren dejar a la izquierda o a la derecha, depende si ustedes son derechos o izquierdos, ¿verdad? Bueno, yo los quiero hacer así, de un motivo por medio. Eso es a gusto de cada quien, como lo quiera hacer. Bien, pero yo los voy a dejar así. ¿Por qué? Porque exactamente lo mismo voy a hacer del otro lado con los ojales. Voy a hacer los ojales en este mismo punto que nos quede bien. No tenemos casi ni que medir. Sí, eso sí. Más amplio es el botón, tenemos que dejar más espacios acá y más cadenitas. O si ustedes quieren hacerlo uno a uno en botonecitos más pequeños, así como de madera, que se ven preciosos también. Bueno, entonces eso es gusto de cada quien. Ahora me voy a regresar en una hilera más de punto medio alto. ¿Por qué? Porque lo quiero dejar más amplio en esta partecita, por más que todo por los botones. Entonces, y para regresarme del otro lado, por el cuello y bajar del lado donde van los ojales. Bien, entonces, bueno, volvemos a hacer lo mismo. Llegamos acá en el último lugar y volteamos el tejido, hacemos dos cadenitas y volvemos a regresar igual. No este primero, sino en el que sigue. Y nos regresamos en punto medio alto. Bien, en punto medio alto, toda la hilera hasta el cuellito de nuevo. Pero como les indiqué antes, si el botón es delgadito y ustedes deciden, no, ya el botoncito mío ahí cabe, aquí lo voy a dejar, entonces no necesitan hacer esto, ¿verdad? Se regresan por esta parte o ustedes deciden cuántas veces lo hacen, ¿verdad? Pero más amplio es mejor, más bonito. Así que bueno, continuamos. Bueno, ya tengo el ancho que yo quiero, entonces recuerden, nos vinimos en punto bajo, nos regresamos en punto medio alto y nos volvimos a regresar en punto medio alto, terminando en la parte del cuellito. Bien, ya tengo el ancho que yo quiero, entonces estamos bien. Este es el lado que no tiene nada, todavía no le hemos hecho nada, y este es el lado que ya tiene el bordecito, ¿ve? ¿Se ve la diferencia? Entonces acá vamos a ir sobre el cuello, vamos a continuar por el cuellito y vamos a ir del otro lado. Bien, el motivo de esto es no cortar el hilo. Entonces, bueno,
Acá vamos a aumentar una, dos cadenitas y vamos a ir en punto medio alto por el borde del cuello. Esto a la vez nos queda mejor también porque ya le dejamos un final al cuellito. Entonces en punto medio alto, así, no le vamos a hacer mucha decoración. Ya si ustedes quieren hacerle piquito y esas cosas, bueno, ya eso es gusto de cada quien. Entonces acá en el centro metemos una vez. Entonces acá en las laboncitos que nos quedaron acá en los puntitos rasos de la cadenita, acá vamos a ir uno a uno. Bien, uno a uno, todo hasta llegar del otro lado, y vamos a volver a repetir lo mismo de inicio, que fue el punto bajo en el borde, y después venimos con los ojales. Bueno, ya me vine sobre el cuellito, continué, y acá, vean, acá tenemos el otro hilo que fue cuando iniciamos, ¿verdad? Todavía no hemos cortado el hilo, hemos dado todas las vueltas que hemos querido y todavía no hemos cortado el hilo. Bueno, acá ya terminando en esta partecita, recuerden, aumentamos una cadenita, hacemos, perdón, una cadenita y nos vamos el punto bajo. Bien, en punto bajo acá, y este hilo lo vamos a ocultar. Bien, ahora en el punto alto, una peguita, hacemos uno, en el medio hacemos otro puntito bajo, vamos a repetir lo mismo que del otro lado. Y acá solo se los muestro para que no se queden perdiditos por ahí, ¿verdad? Pero sí. Y acá vamos ya en el centro, perdón. Y acá aprovechamos de ocultar el hilo. Bueno, ya me vine, ¿verdad? En la hilera de punto bajito, que es la parte más difícil, que queda así como disparejo en la parte de abajo. Ya dejándolo parejito, ahora ya acá aumentamos, vamos a repetir lo mismo. 2 cadenitas, volteamos el tejido y nos vamos en punto medio alto. Bien, punto medio alto, y de regreso vamos a comenzar con los ojales. Bien, ya comenzamos con los ojales y ya nos falta bastante, pero recuerden acá aumentar 2 cadenitas que nos quede cuadradito, y así nos vamos. Bien, bueno, la decisión de la distancia entre los botones y los tamaños, eso es a gusto de cada quien, ¿verdad? Pero sí, como en este caso, este botón es grandecito, lo quiero poner un poco adentro, ¿verdad? El ojal son los jefes del botón, ¿verdad? Donde va el ojal, va el botón. Entonces, que me quede, que se muestre un poquito el tejido en la parte de abajo, y comenzamos ahí. Y después en la parte acá final, después saltamos una hilera de punto cerrado, y saltamos una y vamos, saltamos una y vamos, saltamos una y vamos, y así. En este caso voy a poner 6 botones, de acá en adelante no le voy a poner, no lo quiero cerrado en la parte del cuello, ¿verdad? No lo voy a usar nunca, entonces no lo quiero cerrado allá, como les dije al inicio. En ustedes está qué amplio quieren dejar el cuello, o si ustedes quieren cerrarlo hasta arriba también, ¿verdad? Eso es gusto de cada quien. Aquí tocaría uno y al final acá tocaría otro, pero tengo 6 botones y así. Bueno, acá vamos a regresar en punto, acá vamos a aumentar 2 cadenitas y otra vez vamos a regresar en punto medio alto, sí, hasta la marquita. Vamos a regresar en punto medio alto hasta esta marquita, que comenzamos a hacer el ojal. Bien, no le voy a hacer ojales acá, pero ustedes van a ver lo de los ojales y ustedes deciden si le comienzan a hacer los ojales desde arriba. Bien, bueno, estando en esa dirección acá de la marquita, en la dirección del punto cerrado, quedamos acá en este nivel acá. Ahora saltamos 3 puntos, pero con 4 cadenitas, en mi caso, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 cadenitas, lazamos el hilo porque vamos a saltar y de una vez hacer el punto medio alto, ¿verdad? Entonces saltamos 1, 2, 3, en el que dice 4, hacemos un punto medio alto y así continuamos. Bien, pero corroboramos, no importa el tamaño de botón que ustedes tengan, ya sean 2 cadenitas, 3 cadenitas o 4 cadenitas. Acá continuamos hasta la próxima marquita, pero corroboramos que el botón nos pase por acá. Bien, que nos pase bien. Entonces
ya continuamos bien hasta la próxima marquita y volvemos a repetir acá lo mismo. Bien, en esta misma dirección terminamos acá, hacemos 4 cadenas, saltamos 3 puntos y volvemos a repetir del otro lado lo mismo que hicimos acá. Bien, entonces así nos vamos hasta la próxima marquita. Bueno, acá en la próxima marquita entonces hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, porque ya sabemos que con 4 cadenas estamos bien. Entonces hacemos 4 cadenas y saltamos 1, 2, 3 y en el que dice 4 acá hacemos un punto medio alto. Bien, y pasamos así directo. Y volvemos a la próxima marquita. Bien, creo que acá hasta acá ha quedado bastante bien. Después nos regresamos rellenando esta partecita. ¿Ven? Pero así nos va a ir quedando ya para la parte de los botones. Si ustedes lo quieren hacer más seguido y hacerlo en cada partecita de estas, perfecto. Más si el botón es más pequeño, mejor, ¿verdad? Los ponen en cada una de estas. Terminando el motivo acá, ponen un botoncito. Bien. Bueno, para que no se me queden perdiditas en esta parte acá, vamos a hacer esto. 3 puntos antes acá, porque quiero que el botón me quede mostrando un poquito de tejido. Entonces, llevando las medidas que tenemos acá, ya acá, ¿verdad? Lo estamos haciendo en cada una de estas, pero vamos a medir donde toca el otro, que sería acá, y después en esta partecita me va a quedar acá un poquito más corto, está bien, pero quiero acá en la marquita, porque quiero que se muestre un poquito de tejido del otro lado del botón. Entonces vamos a dejar antes de la marquita un puntito, en el medio un punto y en el que sigue el otro puntito. Entonces cargamos con 4 cadenitas ya, cargamos y nos vamos acá y hacemos un puntito medio alto. Cargamos de nuevo y acá en este pequeñito que nos queda acá, a veces en la parte de cierre es un poco difícil, hacemos otro. Acá vamos a hacer 3 para que nos quede mejor la esquina en esta partecita. Y acá hacemos una cadena, volteamos el tejido y no nos vamos en la primera sino en la que sigue y comenzamos a hacer, se me quedó acá muy estirado, entonces acá vamos a hacer punto bajo. Entramos a la cadena de 4 y vamos a hacer 4 puntos bajos. 4, aquí tenemos 3, 4. Acá en este que sigue un punto bajo. Y así nos vamos en punto bajo. Bien, hasta el próximo y volvemos a hacer lo mismo en este. Lo rellenamos con 4 puntos bajos y continuamos al próximo. Y así. Bien. Hola, hola, bienvenido. Bueno, acá me he ido en punto bajo y poniendo 4 puntitos dentro de las 4 cadenitas que hicimos. Bien. Pero acá no le voy a continuar porque quiero que me quede la misma cantidad de hileras en este lado del cuellito que del otro, ¿verdad? Entonces acá vamos a parar. Acá vamos a parar de esta manera. Vamos a hacer acá, bueno, acá hay 1, 2, 3, ahí tengo el 4. Sí, vamos a terminar con el último acá. Y acá vamos a avanzar. Disculpen, ahí si no lo ven. Vamos a avanzar, pero con un punto deslizado. Bien. Damos vuelta al tejido, y sin cadenas ni el punto que sigue acá, sino este otro, en el punto bajo que dejamos y hacemos de nuevo un punto bajo. Bien, ahora ya acá podemos, por lo que subí el punto bajo, ya acá podemos subir con punto medio alto, como en una escala, punto medio alto. Bien. Y así nos vamos a regresar. Ya esta es la última hilera de relleno en la parte de los ojales. Y estamos terminando y ya después vamos con las partes de las mangas, ¿verdad? Aunque así está bonito. Como tiene las manguitas está bonito. Bueno, entonces lo que quiero es que no se continúe hasta allá, sino que nos quede así. Bien. Y acá ya ponemos el botoncito que quede cubierto con tejido. Que se vea ahí que tenga tejido. ¿Ven? Pero que no me quede hasta el final. Bien, entonces así nos vamos. Ahora no tengo que explicar mucho más que irnos punto a punto en punto medio alto
hasta la esquina. Bueno, ya he terminado la hilera de punto medio alto desde acá, y entonces ya acá creo que terminamos. Checo a ver si estoy grabando, porque a veces corto el hilo sin estar grabando. Entonces, perdón, acá terminamos con el último, y acá un cierre. Bien, ya acá lo cerramos, y por fin vamos a cortar este hilo, ¿verdad? Lo vamos a cortar con buena distancia y sacamos de esta manera. Tiene este piquito acá, entonces calculamos, ¿verdad? Este nos quedó fácil porque si hicimos los ojetes en cada partecita de estas, ¿verdad? En cada línea acá de los puntos cerrados, entonces los botones iguales. De uno por medio ponemos los botones en la misma hilera, ¿verdad? Entonces acá el último, 3 puntos antes, al igual acá, recuerde, terminamos 3 puntitos antes, entonces 3 puntitos antes acá ponemos el botoncito, contamos esos 3 puntitos, 1, 2, 3, y lo ponemos bastante adentro, y yo lo paso así, los paso así, directo, y pasamos el aguja de coser con el hilo, si lo quieren 4, doble, como quieran. Yo lo puse en 4 hebras, y comenzamos a hacer esto. Están iniciando y quieren aprender de cositas como estas, ¿ve? Acá aseguramos, ponemos el hilo, lo pasamos por el centro y lo aseguramos una y otra vez, todas las veces que ustedes quieran. Y listo. Bien, entonces ya esto nos queda acá listo. Cada botoncito tiene su casita. Cada botoncito tiene su casita. Bueno, en la parte de las manguitas vamos a elegir la parte de abajo, acá, la partecita de abajo. Y acá, como habíamos comenzado ya con la puntada de las V's, pues en este caso no puedo, porque acá me falta rellenarlo. ¿Recuerdan? Cuando se rellenan las cajitas. Entonces nos vamos a ir en punto alto normal. Ponemos el hilo, que nos quede un poquito siempre suficiente, lo vamos a poner acá en esta conchita. Acá amarramos y atamos, digamos, acá el hilo, y lo demás lo dejamos para acá. Ahora hacemos 2 cadenitas, contando este que está de acá abajo, 3 cadenitas, lazamos el hilo, y en el medio de este vamos a hacer 2 puntos altos. 2 puntos altos. Ahora, en donde está esta, si lo ponemos así, ve, donde está esta, vamos a hacer un punto en el medio de cuando dejamos las 3 cadenitas acá, los 2 puntos, ¿recuerdan? Perdón, 2 puntos, y al que dice 3, en esas partes hacemos 2 puntos. Entonces, encima de este vamos a hacer un punto alto, y en el medio vamos a hacer 2. En el medio 1, es para que quede parejito. Y acá cuando nos saltamos 2 puntitos y al que dice 3, entonces igual hacemos 2 puntos. Y así nos vamos hasta llegar a las cajitas. Bien, en el medio, en los espaciecitos, vamos a hacer 2 puntos. En cada espacio vamos a hacer 2 puntos. Y en la unión de ya sea la V o el punto bajo, vamos a hacer un punto. Bien. Ajá, un detalle. Acá donde llegamos al punto que está, nos queda atravesado, entonces vamos a hacer en él un punto acá. En el medio otro punto. En el medio del punto alto. Y saltamos ya del otro lado y hacemos acá un punto. Bien. De esta manera, sí, rellenando los puntitos. Bien, ahora ya acá lo sabemos. Esta partecita acá, en medio del puntito, en medio de la cajita, un punto.
encima de la cajita otro punto, dentro de la cajita otro punto y en este otro puntito. Bien, estamos repitiendo esta parte. Bueno, acá termino de dar la vueltita. Recuerden, en medio de cada uno de esos espacios hacemos 2 puntos y encima de este un punto. Ahora quiero que se aseguren de contar los puntos, porque recuerde que la puntada va en 6 en 6. Entonces que se aseguren de esa partecita ya, que si les falta un punto le ponen 3 acá dentro de la cajita, o si les sobra algún puntito ahí lo pueden incluso hacer un poco mayor, ¿verdad? Le pueden agregar más hasta completar los puntos, no menos, para que no quede ahí como faltante, sino que un poquito más para que les quede más rellenito y mejor para la parte de la manguita, ¿verdad? Incluso pueden hacerle hasta aumento para que le quede la manguita con más holgadez. Bueno, acá terminamos con un punto deslizado y esta vez es distinto porque acabamos cerrados, ya les indiqué antes. Entonces vamos a subir 1, 2, 3 cadenas, que es lo que sube un punto alto, más 2 de separación, que es lo que está haciendo la parte de la V, y ahora aquí vamos a hacer un punto alto en el mismo punto. Bien, vamos a hacer un punto alto acá en el mismo punto para dejar la parte de la V de primero. Bien, ahora hacemos 2 cadenitas y saltamos 1, 2, en el que dice 3 hacemos un punto bajo. Ya esta partecita sí la siguen, ¿verdad? 2 cadenas, 1, 2, en el que dice 3, de nuevo volvemos a repetir la V. Bien, esa parte acá se las repito. 1, 2 cadenitas, saltamos 1, 2, 1, 2, y en el que dice 3 hacemos un punto bajo. Bien, esto es, ya esto de acá en adelante ustedes lo saben, sí, solamente que el comienzo y el final voy a venir. Bien, bueno, acá termino en esta partecita, entonces igual, ¿verdad? Sabemos, 2 cadenas, saltamos 2 puntos, en el que dice 3, un punto bajo. Ahora, 2 cadenas, ¿sí? Saltamos 2 puntos y ya acá tenemos el punto de nuevo. Entonces subimos 1, 2, en el que dice 3, acá hacemos un punto deslizado. Bien, pero me voy a entrar acá para que me quede bien y voy a hacer un punto bajo. Se puede hacer un punto bajo, acá se vale. Entonces contamos el punto bajo como una cadena y hacemos 1, 2 cadenas más, lazamos el hilo y acá vamos a hacer lo que ya ustedes han hecho una y otra vez, ¿verdad? Los 3 puntitos acá, cuando tenemos los 3 cerramos juntos. Hacemos 1, 2 cadenas y volvemos a repetir. Bien, volvemos a repetir en esta partecita. 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos cerrados juntos. ¿Ve? Ahora sí, una cadena y saltamos al siguiente. Ya esta partecita ustedes la saben, ¿verdad? Acá, solo se lo repito un momentito para recordarles, pero es así. Bien, estamos repitiendo esta partecita del lado contrario porque es la parte de las mangas. Bien, bueno, acá termino con esta. Entonces, una cadenita y venimos acá arriba, ¿verdad? A las 3 que subimos acá antes, hacemos un punto deslizado y acá, como quedamos como prácticamente en el centro, entonces aquí subimos con 4 cadenitas, una de separación, y nos vamos haciendo la puntadita que ya ustedes saben, ¿verdad? Una cadenita y entramos en estos espacios, una cadenita y entramos en estos espacios, ¿verdad? Ya esta parte ya ustedes la saben. Bien, la otra es que pueden deslizarse. La otra es que ustedes pueden deslizarse un poquito y comenzar desde acá. Bien, se pueden deslizar y comenzar desde acá y después cierran en esta partecita, pero yo lo veo que está bien así. Bueno, terminando en esta partecita acá, de donde comenzamos, una cadenita y contamos 1, 2, 3. Recuerde que hicimos 4, entonces una de separación en esta partecita y acá un punto deslizado. Ahora subimos 1, 2, 3 cadenas y comenzamos lo mismo de siempre en esta partecita. Bien,
Esta parte es esta misma parte aquí. Entonces así nos vamos y ustedes van a repetir. Ya acá venimos y otra vez volvemos a montar esta partecita acá. Bien, eso se vuelve acá a repetir, cerramos acá y volvemos a repetir esto una y otra vez. En mi caso la voy a repetir por 5 veces. Hola. Bueno, después de la marquita acá he hecho 1, 2, 3, 4, 5 motivos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto. Vamos, como acá es cerrado, entonces va diferente. Entonces vamos a cerrar acá la puntadita. Siempre nos vamos a quedar acá, al igual que este lado, ¿verdad? Entonces, pero acá me quiero avanzar un poquito de este lado. O sea, ya cerramos con un punto deslizado acá. Entonces ya me avanzo un poquito acá y hago un punto deslizado. Ahora subimos 1, 2, 3 cadenas y me voy por el frente. Bien. Ahora lazamos el hilo y nos vamos por detrás. Ya esta parte sí la saben, ¿verdad? 2 por detrás, 2 por el frente. 2 por detrás y 2 por el frente. Pero haciendo eso para que nos quede acá un poquito en relieve, la parte de las cadenitas. Y ya después venimos y continuamos con lo demás. Bien, entonces 2 por detrás, 2 por el frente. Bueno, acá le terminé la vueltita. La primera vuelta en relieve, entonces aunque se vea raro, voy a irme así. Por detrás. Y acá de una vez levanto 1, 2, 3 cadenitas y por el frente. Porque quiero que me queden las cadenitas con relieve. Bien, para usarlas como relieve. Entonces de esa manera, ustedes ven la forma, o si ustedes lo saben de otra manera, está bien. Y la manera que les indiqué antes. ¿Ven? Esta forma acá o la forma que le indiqué en este momento. Y así nos vamos. Bueno, le he hecho 8 vueltitas en la parte de las mangas, ¿eh? Entonces vamos a hacer esto. Esto es la primera vez que lo hago así y me gusta ese cierre que va quedando en relieve. No exactamente como este, pero va quedando ahí, algo le hace. Bueno, acá vamos a aumentar 2 cadenitas y nos vamos a ir en punto medio alto, al igual que la parte del cuellito, el bordecito que hicimos acá, esta parte. Esto mismo vamos a hacer acá, pero vamos a hacer una cierta reducción. Vamos a hacer así, punto a punto, pero donde están estos acá en relieve, vamos a saltar este puntito, porque quiero que me quede más reducida esa parte. Ahora, si ustedes no lo quieren así, eso es decisión de cada quien. Son cosas que son opcionales, ¿verdad? Entonces nos vamos así. Y este puntito donde están estos, acá, lo saltamos y nos vamos de este lado. Bien. Y de esta manera nos vamos así, toda la vueltita. Punto medio alto. Que está aquí, lo saltamos y nos vamos del otro lado. Y así nos vamos toda la vueltita, porque quiero que me quede con un poquito de reducción y ya indicando un final de la manguita, ¿verdad? Bueno, ya acá ha llegado la parte final, entonces acá en las cadenitas que subimos hacemos un punto deslizado y un punto de cierre. Punto deslizado y un punto de cierre. Cortamos y listo. Bueno, así nos ha quedado el suétercito, la parte del cuellito, bastante calientito, en especial ahora que está lloviendo tanto, en Costa Rica está muy frío. Bueno, así nos ha quedado el suétercito, las manguitas también, 3/4, muy bonito. Y ustedes deciden qué tan bajo quieren las partes de las manguitas, ¿verdad? Pero eso sí, me tienen que medir el bajo de sisa y acá que lo dejen cómodo, pero tampoco tan abajo porque les puede quedar muy extraño, ¿verdad? Si lo dejan muy abajo, puede que al momento de levantar el brazo le pueda quedar un poco extraño. Entonces, ¿verdad? Que le quede acá bastante exacto. Incluso pueden iniciar esta parte del tejido acá un poco más arriba, que en mi caso, como casi bajando el brasier, digamos, y les queda bonito porque les queda la cintura bien ajustadita. Bueno, es decisión de ustedes cómo lo quieran dejar, cómo lo quieran adaptar. Así que un abrazo, bendiciones para todos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo.
Nos vemos en los próximos videos, primero Dios. Y cualquier cosa, ya saben, me comentan, me escriben, que yo con gusto les estaré contestando cada uno de los mensajes, ya sea por gracias o ya sea por preguntas. Así que el Señor me los bendiga. Les invito a suscribirse, así lo ven suficiente también. Así que nos vemos. Chao, chao. Acá les dejo el suétercito a como se los mostré al inicio. Se los hago siempre así. ¿Por qué? Porque es la manera de que si a ustedes no les gusta o les gusta, continúan con el video, ¿verdad? También les recomiendo mirar el anuncio si ustedes lo ven bien para verlo, ¿verdad? Si no les es incómodo, porque es la manera como nosotros recibimos los ingresos y así nos ayudamos unos a los otros. Bien, así que bueno, con este suétercito así los dejo invitados a suscribirse, si no lo han hecho, y también a compartir. Recuerden, mis amores, que cualquier cosa me preguntan, que yo con gusto les estaré contestando cada uno de los mensajes con mucho gusto. Así que con esto nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.